Muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarles a todos, ¿sí? Vamos a conectarnos para que podamos tener un mejor sonido. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Me da mucho gusto poder saludarlos poco a poco, que nos vayamos conectando, ¿verdad? Para escuchar la palabra de Dios. Dios, alabado sea el Señor. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Sí, es un gusto empezar a verlos. A ver, voy a ver quiénes se han conectado. ¿Cómo está Georgette, Patti, Marieta? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Angelita, muy buenas noches. Hola, Patti. ¿Cómo estás? Marieta, Betty, Araceli, Angelita, Berta. Qué gusto, gracias a Dios. Gracias a Dios, estamos ya listos para iniciar nuestra clase de los martes, ¿sí? La clase de los martes. Rocío, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte también. Te mandamos un fuerte abrazo a todas tus hermanas que te amamos y bendecimos. Eli, Yar, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno, estamos por iniciar la clase de discipulado de los martes, ¿sí? Y con el Evangelio, estudio del Evangelio capítulo 21. Evangelio capítulo 21. Carlita, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Bien, mejor, ya lista. Estamos orando, vas a salir muy bien, vas a ver, Dios está contigo. Alabado sea nuestro Señor. Bueno, pues vamos a orar para dar inicio a esta clase. ¿Les parece bien? Bien, gracias a Dios Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo venimos ante tu presencia a bendecirte y agradecerte, Señor, el gran privilegio y honor de que cada uno y cada una de nosotros, Señor, somos llamados hijos de Dios. Por el puro afecto de tu voluntad, nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, Señor. Y por tu gracia y tu misericordia, Señor, nadie lo borrará. Ahí están nuestros nombres, Señor, el día que nacimos de nuevo y te entregamos nuestra vida. En ese libro del registro, Señor, nuestros nombres fueron escritos. Gracias, Señor, bendito seas. Te alabamos, te bendecimos todos los días de nuestra vida, Señor, porque tú eres digno de toda alabanza, digno de toda nuestra adoración. Te rogamos, Padre, que abras nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra y vivirla intensamente, Señor, siendo oidores y hacedores de ella, porque aquel que es oidor y hacedor de tu palabra es bienaventurado, Señor, aquí en la tierra. Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, 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 amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cómo estás? Jessy, qué gusto, me da mucho gusto, alabado sea el Señor. Marcelita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Betty Morales, ¿cómo estás? Araceli, muy buenas noches. Bueno, vamos por favor al Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo 1. Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo 1. Si tienes tu Biblia ahí, puedes ir siguiéndonos. Y si no la tienes, no te preocupes porque yo la puedo leer para ti, ¿sí? Bien, dice así. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció, esto es una historia verdadera, es una historia real. Cuando la palabra de Dios dice aconteció, significa que sucedió. Margarita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Georgette, ¿cómo estás? Dice así, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna,
sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esta fue una profecía que se cumplió de tantas profecías que se cumplieron tocante a el Señor Jesús. Él cumplió todas las profecías que están escritas en el Antiguo Testamento. Él cumplió todas esas profecías. Y aquí, fíjense lo que dice en el versículo 5, decid a la hija de Sión. ¿Quién es la hija de Sión? Bueno, vamos al libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 14. Sofonías 3:14. Dice así: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. ¿Quién es la hija de Sión? La hija de Sión es Israel. ¿Sí? Aquí lo podemos ver en Sofonías capítulo 3, versículo 14. ¿Sí? Dice, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es Rey de Israel. En medio de ti nunca más verás el mal. ¡Qué profecía más preciosa! Hola, Apo, ¿cómo estás? Un abrazo, Vicky, ¿cómo estás? Un abrazo también para ti, hermanita. Marinita, muy buenas noches, ¿cómo están? Estamos en Sofonías capítulo 3, indagando quién es la hija de Sión. Y dice nuevamente para ustedes y para todos nosotros: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es Rey de Israel. En medio de ti nunca más verás el mal. ¡Qué profecía! En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿De quién está hablando? Está hablando de el pueblo de Israel, pero también está hablando de nosotros, porque comentábamos el pastor y yo analizando una cita bíblica, que los verdaderos judíos son aquellos que son de corazón, así lo dice una escritura. Los verdaderos judíos son los que son de corazón, y nosotros somos judíos de corazón, porque así lo dice la escritura, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando anduvo entre nosotros, Él era judío, él era judío en la carne, ¿sí? Y nosotros fuimos incrustados en el cuerpo de Cristo. Amén. Jocelyn, ¿cómo estás, hermanita? Qué gusto saludarte. Verónica, ¿cómo estás? Bienvenida. Gloria al Señor por la vida de todos ustedes. Entonces, está hablando aquí de Israel, ¿sí? Nosotros somos la nueva Israel, ¿verdad? La nueva Israel. Y regresando a nuestro libro, Mateo 21, por eso dice así, versículo 4, capítulo 21, versículo 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Leímos al profeta Sofonías hace un momento, cuando dijo: decid a la hija de Sión, dígale a Israel, he aquí tu rey viene a ti. Se estaba presentando el Señor Jesús como el rey de Israel, como el rey de los judíos, como el rey humilde, no lleno de soberbia, ni de egocentrismo, ni todas esas cosas de la carne. Él se presenta como el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero desde su humildad, ¿sí? Desde su humildad, para mostrar a todos
quién es Él y a qué pertenece Él. Es decir, fíjense lo que dice: decida la hija de Sión, he aquí tu rey, y está con mayúscula, o sea que es el rey de los reyes, tu rey viene a ti, ¿sí? Tu rey viene a ti, y viene manso, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esto también es una profecía que vamos por favor al libro del profeta Zacarías. Libro del profeta Zacarías. Gloria a Dios, ahorita lo encontramos. Zacarías capítulo 9:9. Zacarías 9:9. Gloria al Señor. Zacarías 9:9. Esa es otra profecía que se estaba cumpliendo. 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Te das cuenta cómo se cumplió y se ha cumplido todas las profecías del Señor Jesús? Todas las profecías señaladas por los profetas del Antiguo Testamento las cumplió el Señor Jesús. Entonces es difícil de creer, difícil de pensar que los intérpretes de la ley no pudieran reconocer en el Señor Jesús al Mesías, al Hijo de Dios. No lo podían reconocer porque ellos estaban rechazando el cumplimiento inclusive de las profecías que ellos conocían muy bien. Ellos eran maestros de la ley, maestros de la palabra, ¿sí? Ellos eran maestros, entonces rechazaban al Hijo de Dios. Estaban rechazando la bendición que Dios había enviado. No podían entender que es el cumplimiento de todas estas escrituras y literalmente rechazaban al Hijo de Dios. Entonces, regresando, dice aquí, versículo 5, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. ¿Qué fue lo que les mandó el Señor Jesús? Que fueran a cierta aldea que está enfrente de vosotros. Y dice, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella desatadla, y traédmelos. Y si alguien os dijere algo de sí del Señor, los necesita, y luego los enviará. Les iba a regresar a esos animales que había tomado prestado. Entonces, todo eso sucedió para que se cumpliese esta hermosa profecía, sí, mencionada en Sofonías y en Zacarías, entre otras escrituras, porque hay otras más también. En el versículo 6 dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellas sus mantos, ¿sí? Sus túnicas, la pusieron sobre el pollino, ¿sí? Donde iba a montar el Señor Jesús, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, fíjate, cuando la palabra de Dios dice que la multitud era muy numerosa, es porque era muy numerosa, no unos cuantos, eran muchísimos. Mi hermano Manuel Cepeda, buenas noches. Hola Mini, qué bueno que estás aquí. ¿Qué tal María Antonieta Salgado? Qué bueno, bendiciones. Mi hermano Edgar Clavel, buenas noches. Versículo 8. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Hosana. Cantaban y decían voces de júbilo y de gozo, dándole la bienvenida y reconociendo al Hijo
de Dios al Señor Jesús como el Salvador, como el Mesías. Mejor la gente común, ¿sí?, le daba la bienvenida al Señor Jesús y decía: Hosana en las alturas. Amén. Ahí estaban gentiles, también había otras personas entre ellos. Y decía, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Sí? Esto es para dar cumplimiento a otra escritura que está en el Salmo 118. Vamos al Salmo 118. Todo esto vamos y estamos consultando las escrituras para que todos veamos, no nada más yo, ustedes también vean el cumplimiento de la palabra y la voluntad de Dios en el Señor Jesús. Amén. 118, 25. 118, vamos a leer el 25 y el 26. Dice así. Desde el 24, vean lo que dice. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos, sálvanos. Ahora te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Versículo 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Esto está en el Salmo 118, 24, 25 y 26. Versículo 10 de Mateo 21. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Entraba el Señor Jesús y la gente gritaba: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces se hizo un gran tumulto. Los que iban adelante, los que iban al costado, los que iban atrás, ¿sí? Decían: Hosana, Hosana al que viene, que viene de parte de Dios, ¿no? Entonces ponían sus mantos, cortaban ramas y las ponían como haciendo un tapete para que él entrara como lo que él es, el Rey, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, caminando, y ellos lo honraban de esa manera. Alabado sea nuestro Señor. Amén, Pati, amén. Gloria a Cristo Jesús. Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Sí? Antes de tocar esta parte del tema, tenemos que recordar lo que significa lo que es Hosana. ¿Sí? Permítame, ahorita voy a mis notas. Hosana significa salva ahora, o te rogamos que salves. Fue esa aclamación de la gente cuando el Señor Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén. ¿Sí? Había, pero ya se cumplió esta profecía cuando el pueblo de Israel oraba: sálvanos, sálvanos. Sálvanos de quiénes, de sus opresores, que ellos querían ser salvados, pues en este tiempo, en esta parte del tiempo, querían ser salvados inclusive de la opresión de los romanos, pero en tiempos atrás también de la opresión de otros pueblos, que los oprimían, ¿sí? Ustedes se acordarán que ellos estuvieron cautivos mucho tiempo por causa de su rebeldía. Dios permitió que se separaran las tribus y ellos llegaron cautivos y fueron sometidos y estuvieron ahí oprimidos por muchos años. Nos ha explicado y nos ha enseñado el pastor Joaquín Recamier. Entonces ellos querían ya estar liberados de todo eso. Y entonces, por eso las escrituras mencionan que, sálvanos, Señor, sálvanos, líbranos, rescátanos. Y entonces entra el Señor Jesús con una entrada triunfal, ¿sí? Como el Rey que es.
pero de una manera, un rey humilde, un rey que dejó su realeza, se despojó de su realeza siendo rey, para ser el más humilde de los hombres, enseñándonos que Él no vino a ser servido, sino Él vino a servir, dándonos ejemplo de cómo debemos de conducirnos aquí en la tierra como hijos de Dios, ¿sí? Entonces Él es el rey humilde que dejó su grandeza, aunque Él era grande, eso no, el que se haya despojado no le quitaba lo que Él es, su esencia, y caminó con una entrada triunfal en Jerusalén, y las personas lo pudieron entender y ponían sus ramas y sus mantos para que Él pasara como lo que Él es, el Rey, ¿sí? Por eso es maravilloso cuando dice en el versículo 4, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu Rey viene, ¿sí? Y no solamente venía, estaba ahí, llegando en una entrada triunfal a Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, pero viene manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga, ¿sí? Este es nuestro Señor Jesús. Él no vino a ser servido, vino a servir. A Él no lo aprendieron sino Él se dio a sí mismo, porque Él tenía un propósito eterno, llegar a la cruz. Llegar a la cruz para rescatarnos. Ahí estaba nuestra verdadera salvación. En la obra redentora de Cristo está nuestra verdadera salvación. Ahí, en la cruz de Cristo, fuimos libres del pecado, libres de la enfermedad, libres de las ataduras del adversario. Todo el acta que nos era contraria está clavada en la cruz del Calvario. Él se quedó pagando nuestra deuda, Él se quedó ahí sufriendo nuestras enfermedades, nuestras dolencias, para que fuéramos libres, verdaderamente libres. Y mientras más conocemos la palabra de Dios, más nos enteramos de que somos libres, ¿sí? Más nos enteramos de esta gran verdad que Él obtuvo para cada uno de nosotros. Ahí está la verdadera salvación. Entonces Él entraba triunfante, como una marcha triunfal, porque iba rumbo a la cruz. Esto sucedió una semana antes de ser crucificado. Entonces, cuando Él llega al templo, se encuentra con los cambistas, y veamos aquí lo que dice en el versículo 11, y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. ¿Sí? El templo es un lugar dedicado a Dios, ¿sí? Un lugar dedicado a Dios. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las sillas de los cambistas. Ahí había, hagan de cuenta, estas no eran como oficinas, pero las casas de cambio que cambiaban unas monedas por otras, ¿sí? Pues por eso eran los cambistas, cambiaban unas monedas por otras, para que pudieran las personas que estaban ahí comprar pues los animales para los holocaustos. Había palomas, ¿sí? Y había animales para que se pudieran sacrificar en los holocaustos. Y entonces, inclusive, algunos de ellos cometían fraudes, se aprovechaban de las personas que no sabían cuánto debían de recibir, o les daban un animal enfermo cuando se debía de dar en el holocausto pues, animales que fueran completamente sanos, no enfermos, y entonces ahí vendían a algunos enfermos, animales enfermos para los sacrificios y todo esto, ¿sí? Entonces, por eso aquí dice nuevamente el Señor Jesús, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas
y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, él estaba en el celo del Señor, estaba en el celo de las cosas santas de Dios, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ese celo santo que viene de Dios se manifestó aquí en el Señor Jesús, y lo dice en Isaías 56:7. Vamos para allá, por favor. Isaías 56:7. También vamos a encontrar esta escritura. Podemos ver que toda la palabra de Dios se relaciona entre sí, ¿verdad? Lo que está en el Antiguo Testamento aparece en el Nuevo Testamento, y así. Isaías 56:7 dice así: y yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. La casa de oración es como un monte santo, donde podemos orar y podemos tener comunión con Dios también, ¿verdad? Y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, para todos los pueblos. Amén. También mencionamos aquí en Jeremías capítulo 7. Vamos a Jeremías capítulo 7, versículo 11. Jeremías 7:11. Gloria a Dios, ¿verdad? Todo está en las escrituras. Dice así, dice la escritura, dice, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. ¿Sí? La casa de Dios es casa de oración, así lo dice el Señor. Bien, alabado sea Dios por todo lo que vamos aprendiendo y recordando de su palabra, ¿verdad? Amén. Mateo 21, versículo 14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. ¿Qué pasó? Cuando estuvo todo en orden, se manifestó la gracia, la misericordia de Dios. Hay milagros, señales y prodigios cuando todo está en orden, ¿sí? Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. ¿Quiénes se indignaron? Los principales sacerdotes y los escribas, ¿sí? Y le dijeron, versículo 16, y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? De corazones limpios, de corazones que buscan a Dios por lo que Él es y reconocen lo que Él es. Ahí está perfeccionada la alabanza. Ellos cuando decían Hosana al Hijo de David, ¿sí? Ellos estaban aclamando y reconociendo que Él era el Hijo de Dios, Él era el Mesías que había de rescatarlos. Versículo 16, y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. ¿Por qué no se quedaba más tiempo en Jerusalén? ¿O por qué no posaba? ¿Por qué no descansaba en Jerusalén? Porque el Señor Jesús sabía que en Jerusalén era rechazado y prefería ir a Betania. En Betania estaba la casa de Lázaro, de Marta y de María, y estaba inclusive la casa de Simón,
¿sí? Ahí él se sentía acogido, él se sentía amado. Por eso en varias escrituras menciona que él se apartaba y se iba hacia Betania. Y dice, y dejándolo salió fuera de la ciudad de Jerusalén a Betania, hacia Betania, y posó allí. Versículo 18, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, regresó a Jerusalén, ¿verdad? Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, vio la higuera, ¿sí? Y solamente vio hojas, muchas hojas. Y le dijo a la higuera, nunca jamás nazca de ti fruto. Nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera, ¿sí? En una higuera, fíjense, en una higuera primero se forma el fruto y después las hojas. Eso lo encontré hoy, ¿sí? En una higuera primero se forma el fruto y después las hojas. Luego entonces, si ves un árbol lleno de hojas, asumes que tiene fruto, ¿sí? Un árbol con muchas hojas debería de tener suficientes frutos. Esa higuera también representa a Israel en los tiempos del Señor Jesús. Mientras ellos decían creer en Dios, rechazaban al Hijo de Dios. Sí, yo tampoco lo sabía. Generalmente es al revés. Yo tengo un arbolito de duraznos. Y bueno, primero salen las florecitas y después da duraznos. Pero en este caso la higuera es diferente, ¿verdad? Bueno, Dios sabe los ejemplos con que nos ilustra sus enseñanzas, porque Él tiene las mejores explicaciones para su enseñanza. Gloria a Dios, ¿verdad? La mejor enseñanza siempre la va a dar el Señor. Gloria a Cristo. Hola Gaby, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, princesita, me da mucho gusto. Janet, ¿cómo estás? Saludo para ti, tu mami, tus hermanos. Bendiciones a tus tías. ¿Cómo están? Bendiciones. Bien, entonces, la higuera representa en los tiempos del Señor Jesús al pueblo de Israel, ¿sí? Pero más que nada a esos judíos, sacerdotes, fariseos, intérpretes de la ley, que se veían muy hermosos, pero no daban ningún fruto, ningún buen fruto, ¿sí? No daban ningún buen fruto. Versículo 20. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvieras fe y no dudares, si tienes fe, aquí está el lado positivo de esta enseñanza, ¿sí? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvierais fe significa creer, y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Si algún día, porque se va a dar ese día, cuando estés en la presencia de Dios, ya en los tiempos postreros, ¿sí? Sabemos toda la enseñanza que hemos recibido de Apocalipsis, que es preciosa, pero yo pienso también en mis pensamientos propios, que algún día veremos al Señor Jesús cara a cara, ¿sí? Y si tú quieres un día preguntarle, Señor, ¿cómo hacías todo lo que hiciste? Él te va a decir, Él te diría, si tuvieras fe y no dudares, si hubieras tenido fe y no hubieras dudado, podrías decirle a este monte, quítate y échate en el fondo del mar, y te obedecería. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no cambia. Si tú le preguntas algo que está escrito en la Escritura, Él te va a decir lo mismo. ¿Sí? Porque Él pasa en los cielos, pasa la tierra, y su palabra nunca va a cambiar. Tú puedes saber lo que Él te diría aquí.
De cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, no dudando, todo lo que pidas en oración, creyendo, no dudando, lo recibiréis. Y mientras no lo has recibido, sigue creyendo. Tu fe sostiene la oración. Sigue creyendo, sigue creyendo, sigue creyendo y lo vas a recibir. Si no lo tienes en este momento, sigue creyendo. No dejes de creer, porque tu fe compromete a Dios. Él es galardonador de los que en Él confían. Amén. Entonces, tú oras, lo crees y sigue creyendo. ¿Terminaste la oración? Sigue creyendo, sigue creyendo. ¿Qué estás haciendo? Estoy creyendo, sigo creyendo y lo vas a recibir. Nunca vas a salir avergonzado si tú le crees a Dios. Pero también dice, acuérdate lo que dice Marcos 11, vamos hacia allá, Marcos 11, 22, que tiene que ver mucho con este tema, ¿sí? Marcos 11, 22, aquí está. Hay más información. ¿No te gusta saber las escrituras donde hay más información? A mí sí. Me gusta mucho saber, indagar, donde hay más información. Y mira, nuevamente, Marcos 11, 19. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón. ¿Dónde vienen las dudas? En la mente, pero también bajan al corazón. Y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Alice, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y cuando estéis orando, esto es bien importante. Y cuando estéis orando dice, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces, para que una oración sea contestada, hay que creer en Dios, ¿sí? Tener fe en ¿quién? En Dios. Creer que lo que estamos pidiendo lo vamos a recibir. Y si cuando estamos orando, ahí nos acordamos, o el Espíritu Santo nos recuerda que tenemos algo contra alguien, debemos de perdonar para que nuestras oraciones no lleguen nada más hasta el techo, sino lleguen hasta el tercer cielo, a la presencia de Dios. Amén. Pero si todavía no has recibido la respuesta a tus oraciones, a tu oración, no desmayes. Sigue creyendo. Sigue creyendo. Sostén tu oración con fe. Sigue creyendo, sigue creyendo, sigue creyendo. La fe descansa en el poder de Dios. ¿Sí? Y la fe hereda todas las promesas de Dios. Dios lo dijo, Dios lo cumple. Amén. Alabado sea el Señor. Esto es muy importante. Entonces, el lado positivo, por decirlo de esa manera, de la enseñanza de la higuera que no tuvo frutos, ¿sí? Es precisamente que hay un poder sobrenatural en la oración que está dirigida al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo con fe.
con fe, creyendo, ¿sí?, en el Señor y creyendo que lo que estamos pidiendo lo vamos a recibir, ¿sí? Y resumiendo, es importante perdonar, porque así como hemos sido perdonados nosotros, Dios espera que perdonemos también a los demás. Amén. La oración es tremendamente poderosa si se pronuncia con fe. Fe es igual a creer. Y debe haber una fuerte convicción de que Dios ha escuchado nuestra oración. ¿Sí? Puedes darle las gracias al Señor y decirle: Padre, gracias por haber escuchado mi oración. ¿Sí? Porque cuando tú dices Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tú estás en la presencia de Dios. De ahí, antes de iniciar tu oración, si hay algo que debes de pedirle perdón, pídele perdón a Dios para que nada estorbe tu oración, ¿sí? Esto es importante, conocerlo, recordarlo, de que Dios es bueno, es todopoderoso, es misericordioso, pero también Él quiere que seamos oidores y hacedores de lo que dice su palabra. Amén. Alabado sea el Señor. Regresando entonces a Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo 22. Dice: y todo lo que pidiereis en oración. Gracias a Dios por todas las peticiones de oración que se hacen en los grupos de oración. Pero hay que hablarlas, hay que orarlas, hablarlas. ¿Sí? Hay que soltar palabras. Las palabras son semillas que producen según su especie. ¿Sí? Hay que hablar esas palabras, hay que decirlas. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Gloria a Cristo Jesús. Versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¡Ay! Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, ahí estaban discutiendo entre ellos, si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Entonces ellos estaban ahí con malicia a ver qué respondían, ¿verdad? Versículo 27. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Es decir, primero van a entrar ellos al reino de Dios por la misericordia de Dios que ustedes. No significa, no es que los publicanos, los que recaudan los impuestos, no van a entrar. Pero si ellos hacían menos a los publicanos y a las rameras por ser mujeres pecadoras, por eso el Señor Jesús dijo: de cierto os digo que los publicanos, a quien ustedes rechazan, y las rameras, a quien ustedes rechazan,
¿sí? Van delante de vosotros al reino de Dios. Ellos van a entrar primero que ustedes. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Qué enseñanzas del Señor Jesús, ¿verdad? Qué ejemplos. Sí, qué ejemplos. No es quién pecó más o quién pecó menos, sino quién le cree a Dios y quién se arrepiente y quién corrige el camino de su vida. ¿Quién está dispuesto a obedecer a Dios sin señalar a los demás? ¿Sí? Versículo 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo? El Señor ha dicho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, malos obreros, ¿no? Y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Qué enseñanza. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. ¿Sí? ¿Te das cuenta cómo Dios conoce muy bien las intenciones de los corazones? ¿Sí? Y cómo Dios, pues mucho hemos aprendido a través de las Escrituras, que Dios los ha tenido a ellos como un pueblo no solo que no supo interpretar las Escrituras, sino que deliberadamente rechazaron al Hijo de Dios, ¿sí? Rechazaron literalmente al Hijo de Dios. La tradición, bueno, los líderes del judaísmo lo rechazaron al Señor Jesús, lo rechazaron. Entonces el Señor Jesús, por eso, dolido, como el hijo que envió el Señor de la viña, lo mataron, lo crucificaron, y por eso el Padre Celestial ha declarado cosas en contra de estos judíos. No todos han rechazado, algunos no han oído hablar del Señor Jesús, otros judíos han recibido al Señor Jesús. De hecho, la gran parte de los discípulos eran del pueblo de Dios, ¿no? Casi todos. Entonces no todos lo han rechazado, pero aquellos que deliberadamente, con el conocimiento, lo han rechazado, pues Dios los ha, vamos a decir, castigado.
hasta que entre la plenitud de los gentiles, entrará la plenitud de los judíos, como lo hemos visto en las Escrituras, ¿sí? Porque Dios es bueno, pero Dios es justo, ¿sí? Dios es justo. Y entonces todas estas Escrituras, el mismo Señor Jesús las menciona, y menciona, aquí en el versículo 33 dice: oíd otra parábola, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. Sí, eso está hablando del pueblo de Israel. La cercó de vallado, la protegió. En la próxima clase vamos a hablar más de esto más profundamente. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre para estar cuidando ahí, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Ellos descuidaron esta viña, y llegaron unas zorras que entraron a la viña. Ellos se permitieron algunas cosas y se comieron esas como uvas que estaban ahí, y dejaron de cuidar la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Se mezclaron con otras cosas, y bueno, pues perdieron esa enorme bendición de Dios, ¿sí? Eso lo vamos a ver la próxima clase con más detenimiento. Amén. Bueno, pues demos gracias a Dios por lo que Él nos ha dado. Dios es bueno, hay mucho que aprender. Todos nosotros tenemos que aprender más cosas. Esto no se acaba, ¿sí? Esto no se acaba. Son temas preciosos que Dios nos da para nuestro bien, para que seamos oidores y hacedores de la palabra, y para que aprendamos a cómo conducirnos y a ser agradecidos con lo que Dios nos ha otorgado, ¿verdad? Porque nos ha otorgado la vida eterna, la salvación, nos ha dado a su Espíritu Santo para que todos nosotros podamos ser guiados, y que el Espíritu Santo nos revele su palabra para gozarnos y disfrutar la palabra que Él nos da, porque es un deleite escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Alabado sea Dios. Pues démosle gracias a Dios. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por todo lo que nos enseñas y nos revelas. Te damos gracias, bendito Padre, porque tu palabra es pan para nuestro espíritu, Señor, y nos gozamos porque es un delicioso pan, Señor, un delicioso banquete lo que recibimos de ti, Señor. Gracias por enseñarnos tantas cosas, y gracias por la paciencia que nos tienes. Gracias por la misericordia que nos concedes, y tu gracia, Señor, siempre está con nosotros. Te damos las gracias, te damos la gloria, la honra y toda la alabanza a ti, Señor Jesús, porque eres digno de ser alabado, de ser bendecido en todo tiempo y en todo lugar. Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Muy buenas noches, no nos despedimos, nos vemos en unos 10 minutitos para la siguiente clase. El pastor ya está listo para venirnos a dar una enseñanza de parte del Señor. Amén. Bendiciones para todos, muy buenas noches.